Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo fanfic de The Loud House. Mi mejor amigo. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 8. En el momento que Lincoln le estaba hablando, Clyde se estaba preguntando muchas cosas, sus palabras no habían sido escogidas con cuidado y había expresado lo primero que pensó, no tenía otra forma de decirlo, era su pensamiento más puro y entre más lo analizaba, era el más egoísta. En el momento que Lincoln pronunció las palabras finales mientras daba término a su relación de amistad, casi como si fuese una clave de desactivación, su cerebro se apagó, entregándose al dolor de la situación y no importó cuando le hablasen sus padres con el fin de calmarlo, lo único que resonaba en su cabeza era la expresión molesta de su amigo mientras le rechazaba, y con eso en mente, sin literalmente nada más en mente, terminó encerrándose en su cuarto. El padre de su amigo se lo había advertido hace poco tiempo, realmente se había esforzado por analizar toda esa situación y no quería lastimar a Lincoln, quería mantener esa amistad que tanto apreciaba, por algo era su mejor amigo desde hace tanto tiempo, y durante su tiempo de encierro se concentró en pensar cómo volver a hablarle, pedirle que volvieran a ser amigos, aunque también hubieron momentos donde pensó en mandarlo al diablo, momentos donde su mente se llenaba de ira por lo que había hecho y era incapaz de comprenderlo, esa dualidad se mantuvo los primeros días mientras hacía oídos sordos a las palabras de sus padres. Las llamadas comenzaban a acumularse, se aseguró de ir al baño cuando nadie estaba en casa, hasta que cierto día una idea surgió en su cabeza, una que pensó era el impulso que buscaba. Él también debe estar sufriendo como yo, nuestra amistad era importante después de todo. Era una morbosa motivación, pensar que ambos la estaban pasando mal y una reconciliación los ayudaría por partes iguales por lo que buscó en redes sociales a su amigo, no era alguien que publicaba demasiadas cosas pero sí sus hermanas, podría hacerle un pequeño seguimiento de esa forma y tomar la suficiente confianza para intentar llamarle, pero para su sorpresa ni siquiera necesitó de buscar a las hermanas, el mismo Lincoln había estado un tiempo publicando cosas, más de las que él recordaba y recientes, de esa misma semana, la fotografía de un paisaje lindo con una pareja de ancianos, otra fotografía de unas ardillas en un árbol, una de él, alegre, reunido con gente que no conocía. Lincoln no estaba sufriendo, ese fue su pensamiento. Solamente él era quien estaba sufriendo por toda esa situación. Era como si realmente le odiase, quizás, desde hace algún tiempo. Quizás, incluso desde antes del incidente. Quizás era la razón por la que su comunicación disminuyó tanto, por la que intentó desechar los gustos que compartían, quizás siempre estuvo esperando una situación así para poder sacarlo de su vida y dejarlo como el malo de todo el asunto. Entre más lo pensaba más se sentía en pánico, más le costaba respirar, más sentía que solo quería gritar y llorar amargamente por lo que creía que era una amistad realmente era una pantalla para quién sabe qué. O tal vez, realmente él lo había arruinado, tal vez Lincoln realmente lo había intentado todo primero y él fue quien no supo responderle. Su mente era una batalla encarnizada entre dos frentes totalmente opuestos, intentó llenar su cabeza con videojuegos y vídeos, algo que mantuviese su cabeza ocupada de esos pensamientos, si no podía estar en paz, al menos tendría que estar lo suficientemente distraído de la realidad. Pero el viernes de esa semana, después de tanta insistencia, decidió ver los mensajes de quien no se había rendido en toda la semana, Zach. Sus palabras sobre que Lincoln quería reunirse con ellos calaron profundo en su mente, ¿realmente podía odiarlo al punto de fingir que no existe y sacarlo del grupo? ¿Realmente ya no significaba nada para él? Ni siquiera los videojuegos o los vídeos lograron calmar las voces en su cabeza esa noche, tampoco logró conciliar el sueño, sentía que el oxígeno le faltaba, que la habitación se hacía cada vez más pequeña, cuando escuchaba las palabras de su padre no podía entender su mensaje y estaba seguro de que hablaban de cómo era una molestia y una pérdida de dinero, se sentía inútil, una carga, una basura de persona que no servía.
En algún punto sintió que era suficiente, ni siquiera podía confiar en su propia mente, ni en los demás. Fue cuando se dirigió a su escritorio y tomó las tijeras. Horas después, Howard observaba a Clyde durmiendo en una camilla. Para su suerte no había sido un daño grave físicamente hablando, posiblemente al momento de iniciar se desmayase al ver la sangre y eso evitase que penetrara más profundo. No sabía cómo reaccionaría al despertar y prefería estar seguro de que hubiese profesionales cerca. Esto ya había escapado por completo de lo que él y su esposo eran capaces de controlar y no lograba encontrar una explicación lógica. Lo de Lincoln había sido algo duro, pero era parte de la vida. Él mismo tuvo que dejar varias grandes amistades cuando comprendió su orientación sexual, algunas que le dolieron en lo más profundo de su alma. Además, en vez de maltratarlo mentalmente fue directo, algo que apreciaba y solo se lamentaba que las cosas se diesen así. Pero si tenía que pensar en una verdadera responsabilidad era él mismo. No supo actuar cuando era debido, no lograba vislumbrar en qué parte de su crianza terminó provocando que el pensamiento del muchacho le arrinconase a esa opción. Su actitud tal vez. Su permisividad. Su pasividad. Todos los libros de paternidad que leyó cuando conoció a Harold y a un Clyde de pocos meses, simplemente no lograba entenderlo. ¿Cuál era su error? ¿Qué fue lo que hizo durante todos esos años en que creyó que estaba convirtiendo a su muchachito especial en un hombre de bien? No había más culpables que él y eso le carcomía. Tomar la mano de Clyde solo le dañaba más, pero no podía alejarse, no en ese momento. No le importaba que Harold necesitase descansar o le recomendase que se turnaran, no se iba a separar hasta que su hijo abriera los ojos. Pasó una buena cantidad de minutos así, aferrándose con fuerza a la mano de su hijo hasta que éste finalmente comenzara lentamente a abrir sus ojos, pudiendo notar finalmente la silueta del hombre. «Papá». «Clyde». Su voz era mucho más fría de lo que alguna vez el muchacho le había escuchado hablar. Clyde dirigió su mirada, fijándose en el brazo donde sentía una incómoda y desagradable sensación donde pudo observar cómo su muñeca estaba vendada. No fue algo muy profundo, los profesionales que te vieron dijeron que te desmayaste quizás por ver tu propia sangre, pero no corriste peligro. Adicionalmente la tijera no tenía demasiado filo. Papá, dime Clyde, ¿por qué? Quiero entenderlo. ¿Por qué recurrir a esto? ¿Qué te orilló a tomar una decisión así? Eres tan joven, tienes tantas cosas por las que vivir. ¿Acaso tu padre y yo te hemos hecho tanto daño que esta era tu única escapatoria? No, papá, no es su culpa. Entonces ¿por qué? ¿Por lo de tu amiguito? ¿Es tan importante ese niño que no te importó dejarnos solos a tu padre y a mí solo por las cosas que te dijo? No papá, esto no, es por tu culpa. Entonces ¿por qué lo hiciste? Hemos intentado darte todo lo que hemos podido y que te convertiría en un buen muchacho, en alguien feliz y saludable. ¿Acaso te provocamos tanto daño sin darnos cuenta de que el menor problema te lleva a esto? No. Sniff. Ya con lágrimas en sus ojos, el pelirrojo se aferró con fuerza a los hombros del niño, incapaz de seguir reteniendo sus propias emociones. Entonces Clyde. Yo no lo sé. Sentí que ya nada tenía sentido, solo eso, no lo pensé demasiado. Ambos se mantuvieron un momento aún llorando frente al otro, momento en el que Howard se separó del pequeño y volvió a apoyarse en su asiento. Desde que los conocí a ti y a Harold me prometí que sería un buen marido y padre. Nunca te obligué a llamarme papá por esa misma razón y siempre agradecí que lo hicieras. Creía que darte tu espacio en estas cosas era lo mejor y solo intervenir cuando tu salud estuviese directamente comprometida cuando entraste en la secundaria al ser un chico en crecimiento, pero creo que me equivoqué terriblemente. Papá, tú no, Clyde, me di cuenta de que no me estaba tomando tu crianza seriamente, y eso es algo que debo cambiar aunque me odies en el futuro. En ese momento, Casa Lowe Lincoln se encontraba encerrado en su habitación. Decir que estaba molesto sería rebajar la cólera que sentía en esos momentos y principal razón por la que se había encerrado. No quería decir o hacerle alguna tontería a alguna de sus hermanas mientras seguía así de enojado. Incluso cuando buscaba reformar su vida, buscar sus verdaderas amistades, ¿por qué Clyde tenía que seguir entrometiéndose? ¿Por qué su sombra tenía que seguir molestándolo? ¿Acaso no podía pasar un agradable día con los chicos sin que metiera sus narices y lo arruinase todo? En ese punto ni siquiera le importaba lo que Zach les había dicho por teléfono ni cómo le culpó a él por lo que el moreno había hecho. De hecho eso era lo que más le molestaba, cómo ese enano le culpaba y escupía insultos mientras le decía si estaba feliz de orillarlo a ese estado, como todo el ánimo que había intentado crear durante el día se arruinó en ese momento ante toda la situación.
Él fue claro y directo, no iba a dar rodeos ni quería alargar demasiado la situación. Eso es más que el acto desleal que le hizo el muchacho de romperle el brazo. ¿Acaso no importaba lo que él pensara o sintiera? Tampoco fue sencillo para él, pero era lo mejor para mejorar y sanar, arrancar el problema de raíz. Eso fue todo lo que hizo. ¿Por qué sería su culpa que él tomase esa decisión? ¿Por qué tenía que seguir entorpeciéndolo tanto? Y lo peor, ver cómo Stella y Liam lo observaban, como si él fuese el villano. Maldita sea. Incapaz de controlarse, dio una fuerte patada al cesto de basura, fastidiado. Había vuelto a casa por inercia, ni siquiera quería estar allí, pensando cómo su familia debería estar fuera escuchándolo y pensando en decirle más palabras para hacerlo sentir bien. Estaba completamente harto de eso, de la lástima, de la incomodidad, de Mcbride, de quienes llamaba amigos. Solo tenía ganas de gritar, pero terminó por controlarse lo suficiente para tirarse en su cama y contemplar su reducido mundo. Todo esto por un estúpido partido. No hallaba otro punto, otro recuerdo desde el que recordase que las cosas habían ido solo cuesta abajo, y miró su uniforme del equipo perfectamente doblado, esperando a que su brazo se recuperase para usarlo y volver a las prácticas. Se levantó con furia y al tomarlo pensaba lanzarlo con fuerza por la pequeña ventana de la habitación, sosteniéndolo mientras su brazo dudaba. Sus dientes crujían por la presión con la que estaba apretando su mandíbula hasta que finalmente su brazo cedió y dejó la ropa en su lugar, exhalando con fuerza. Esto no está funcionando. Alejarme no lo hizo, acercarme tampoco. ¿Qué carajos tengo que hacer? Dicho eso, tomó algunas cosas y las puso en una mochila, al igual que se colocó una gorra. Colgándose la mochila, abrió la puerta solo para ver cómo al hacerlo caían Lynn, Lola y Lenny al piso, las cuales estaban apoyadas sobre esta intentando escuchar. y Lincoln, qué curioso, ¿no? Dijo avergonzada Lola. Sé, qué curioso, yo estaba entrenando tacleadas y justo me pegué a tu puerta. Dijo Lynn evitando mirarle. Yo creía que estábamos intentando escuchar para ver cuando se calmara. Dijo confundida Lenny. Simultáneamente, ¿Serio? Técnicamente le dije a mamá que regresaría tarde y aún quedan varias horas de luz, volveré para la hora de cenar. Lincoln, creo que lo mejor sería, quiero salir, estoy sinceramente harto de los consejos por un tiempo. Las tres, al verlo tan serio, dieron un paso al costado para abrirle paso. Para su suerte no se encontró con ningún otro familiar camino hacia la salida y, esperaba, no hacerlo en un buen rato. No tenía un destino fijo, simplemente quería caminar, despejar su mente o al menos intentarlo, por lo que deambuló por Royal Oaks y terminó dirigiéndose al parque donde quería llevar al grupo antes de aquella llamada de Thatch que le arruinó la tarde. Era un lugar agradable y precioso, cercano al sector rural de Royal Oaks y con sectores de bosque nativo bien preservados, y el solo ambiente del lugar provocaba una sensación de calma. Esa era la idea que tenía y quería mostrarles, ese era el plan. Sí, no sé para qué me moleste en venir aquí. Terminó deteniendo su caminar. Internarse en el lugar ya no le parecía agradable, no al menos en su situación, decidiendo simplemente sentarse en la acera, al costado de la calle por la que transitaba. Salió sin rumbo, sin objetivo, quizás solo no quería estar en su casa, suspirando mientras tomaba una piedra a su lado. Supongo que las cosas no podían salir del todo bien, quizás por eso Lynn se apartó de sus amigas de la primaria en primera instancia, quizás debía haberle hecho caso. Pensó en simplemente lanzarla sin importar que, tal como aquella caminata sin sentido, una acción de igual condición para finiquitarla le pareció hasta poético, por lo que levantó su brazo y lo curvó para ganar toda la potencia posible, pero aquello le permitió levantar la mirada lo suficiente para notar a la distancia a un chico de cabello naranja en bicicleta que se acercaba. Liam. Cierto, él vive por esta zona. No quería entrar en contacto con él, no después del desagradable momento que había pasado horas atrás con la llamada de Thatch, pero en el momento que Liam notó a Lincoln y enfiló su trayectoria hacia la de Lincoln, el peliblanco no quería hablar con él. Pensó en fingir que lo llamaban sus padres para decirle que estaban por ir a buscarlo, o ser más directo y simplemente decirle que siguiese su camino. Era evidente que no había salido a buscarlo y tenía otras cosas que hacer, pero mientras aún deliberaba, el granjero terminó por llegar a su lado y detener su bicicleta justo frente a Lincoln. Hola. ¿Serio? Hola Liam. ¿Al final decidiste visitar el parque por tu cuenta? ¿Qué? ¿Ahora tú también te vas a quejar de que estoy aquí y no lamentándome por Mcbride?
No, no era mi intención, solo que en el momento que Thatch lo dijo fue, demonios, ni cuando tuvimos que sacrificar a Federica porque ya estaba mayor fue tan impactante. Clyde es de esos que no te los imaginas así, es más como un peluche a esos que ponen en las vitrinas y que sabes jamás se dañarán. Fue impactante. Creo que no tendría otra forma de decirlo y después de pensarlo, también creo que Thatch exageró un poco. Te conozco lo suficiente para saber que lo que sea que hayan conversado entre ustedes, no lo dijiste con la intención de dañarlo tanto. No me pareció eso cuando te alejaste corriendo. Oye, todo esto es nuevo para mí, siempre he sido más de vivir en la granja y de corretear por ahí. Saben que si no fuera porque me obligan ni siquiera me molestaría en ir a la escuela. Estas cosas como atentar contra ti o dilemas de la cabeza no son mi fuerte. Sé que fue cobarde de mi parte huir, pero ¿qué me quedaba? Esa era tu pelea con Thatch, tú eres el que alejó a Clyde. El ánimo del muchacho decayó, apoyando su cuerpo en el manubrio de su bicicleta. Disfrutaba de la tranquilidad que teníamos, pero ahora pareciese que todos se odian entre todos. Eso no, tiene por qué ser así. ¿Tú crees? Tu pelea con Clyde es algo que nos guste o no, ya escalo a nivel del grupo. Todo esto es un desastre más grande que el que hace Virginia cada que intento bañarla. Ustedes y sus estúpidas rencillas solo hacen que todo sea molestia y agresividad. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que me arrastre frente a Clyde pidiendo perdón y finja que no me hizo nada? Ese es tu maldito problema, llevas todo el rato diciendo Clyde esto, Clyde lo otro, el cuatro ojos también todo el tiempo decía Lincoln esto, Lincoln lo otro. Tantas ganas tenían de discutir que ahora dividieron a Thatch y Rusty. No soy tan idiota para no notar que Estella está a una discusión de largarse del grupo y no volver a hablarnos y yo solo soy un maldito cobarde que no se atreve a detener a nadie. Liam, eso que dices, maldita sea, ¿quieres que te diga algo? Incluso yo me estoy cuestionando por qué seguimos juntándonos. Los amigos no se tratan así, al menos si quedara algo se hubieran insultado pero hubieran intentado arreglar sus diferencias de alguna forma. Ya ni siquiera me importas y empezó Clyde o tú, ambos se comportan igual y ya estoy harto. Si tengo que sufrir por la escuela lo último que quiero es sufrir por mis compañeros. Liam, ¿qué? No quería molestarlos a ustedes con mi problema, por eso dije lo que dije esta mañana. ¿Y de qué sirve ahora? La leche ya se derramó, no puedes simplemente recogerla del piso. Oye, en ningún momento pensé o siquiera deseé que todo esto pasara, yo solamente quería que Clyde. Su ánimo decayó ante esa palabra. Yo solo quise incluirlo en mi vida luego de que nos separamos por todo lo de la escuela y nuestras vidas personales, pero cada vez que intentaba acercarme a él todo se volvía más complicado. Terminé herido y todo lo que escuchaba de él o sobre él me ponía en una situación más difícil. ¿Y por qué no simplemente terminaste con todo de una buena vez? Eso fue lo que hice, fui a su casa y en su cara le dije que todo acabó. Ya estaba cansado de toda esta pelea y de todos los problemas. Tampoco quería seguir distanciado de ustedes, pero pareciese que entre más intento acercarme, más los estoy arrastrando a este problema. En ese momento simplemente lanzo la piedra que había estado apretando con fuerza todo ese tiempo, desviando finalmente la mirada del chico campirano. Creo que tengo un talento para provocarle problemas a mis cercanos. ¿Ya sacaste todo lo que tenías atorado en el pecho? Un poco. ¿Y lo habías conversado con alguien antes? Intenté con Rusty, pero se ponía a insultar a Clyde y prefería no terminar. En ese momento el muchacho se bajó de la bicicleta, sentándose al lado de Lincoln. Sabes que no soy bueno con las palabras. Ni lo dudes, ¿no recuerdas que nos hicimos amigos porque te equivocaste en tercer grado durante una presentación en la pizarra y terminaste escupiéndole en la cara por error a Clyde? Todo por no poder decir paralelepípedo. Esa palabra está maldita, amigo, y al menos eso hace más fáciles las cosas. Si hemos sido amigos por tanto es porque, o al menos creía, que podíamos contar entre nosotros en las buenas y en las malas aun con nuestros defectos. Varios se burlan de dónde vivo o cómo me expreso, pero ustedes no solo nunca me hicieron sentir un extraño, demostraron agrado en ello. Las tonterías que nos hacíamos quedaban en eso, en que podíamos aceptarnos y darnos otra oportunidad. Por lo que me dijiste tienes serios problemas con Clyde y no debería meterme en lo que sea que sean ahora, pero piénsalo, hombre, si tanto hablan y hablan del otro, ¿no sigues en el fondo pensando en él como tu cercano? Después de todo lo que me hizo, ¿sabes la cantidad de veces que Virginia me ha pateado? Muchas, y no por eso estamos procesando su carne todavía. Es diferente, es un animal. Es parte de mi familia prácticamente, lo mismo con los regaños de mamá o las bromas de mi hermanita.
Nuevamente, no es lo mismo, son familia. ¿No que eran hermanos de otra madre? Lincoln quiso replicar, pero no podía negar que Liam tenía un punto. Tal vez no sepa mucho cómo comportarme en estas cosas, pero si reconozco que tienes cosas pendientes con él y hasta que no las resuelvas realmente, todo esto seguirá yéndose al demonio. Dile eso a Thatch. Y también a Rusty, a ambos se les soltó la canica de la cabeza. En aquel segundo momento de silencio, Liam aprovechó para levantarse y volver a su bicicleta. Una vez estuvo preparado en ella, rompió el silencio. Aún tengo que ir a comprar unas cosas para la cena y creo que si sigo demorándome mamá me asesinará. ¿Te importa si te acompaño? ¿Y eso? Creo que me hace falta un poco de tu sabiduría en mi vida, eso y que realmente quisiera conversar con mi amigo. Después de todo esto, ¿sigues pensando que te veo como mi amigo? Indeciso, sí. Al diablo, donde comen 4 comen 5, si soportas el estilo Unicut pensaré en avisarle a mamá. Ja. Ya deberías saber que el estilo Loud es demasiado salvaje como para perder contra ti. Lincoln tardó un poco en levantarse y colocarse la mochila para subirse en los apoyos traseros de la bicicleta de Liam, pero esperó pacientemente. Sentía que se habían dicho las cosas a la cara sin rodeos ni quejas, no hubo apoyo ni odio ni lástima en su contra, el chico iba a su ritmo y eso era algo que apreciaba enormemente, además de darse cuenta de que había algo de verdad en las palabras de su amigo. Tenía cosas que resolver, quizás con más gente de la que esperaba, pero entre más lo pensaba, más necesario era. Lincoln. Dijo Liam sin bajar la velocidad de su pedaleo, pero en su voz pudo detectar algo de nerviosismo. ¿Crees que todo vuelva a ser como antes? Si te soy sincero, lo dudo mucho. Liam asintió, decaído. Pero no creo que sea algo malo. ¿Por qué lo dices? Si algo noté con todo esto, es que había cosas que estábamos haciendo mal. Yo no he sido el mejor amigo y siempre antepuse demasiado a Clyde, casi siempre nos centrábamos en las tonterías que yo quería hacer y tú, Thatch y Rusty solo asentían, ya sea nos volvamos a reunir o no, estoy seguro de que son cosas que debemos mejorar todos. Después de todo, una amistad es algo que requiere esfuerzo y cuando peor se ven las cosas es cuando realmente una amistad se ve. Todos debemos esforzarnos entonces, ¿eh? Yep. El resto del viaje fue rápido y relativamente silencioso, pero era lo que ambos necesitaban en ese momento. Era el momento donde ambos habían comenzado a comprender mejor aquel concepto tan abstracto como lo era la amistad. Capítulo 9. Lincoln miraba desde la calma de su cama el techo de su habitación, recostado tranquilamente mientras pensaba en su tiempo con Liam esa tarde. Si bien no había sido la junta alegre que había ideado con todos, lo había pasado bastante bien ayudando como pudo en algunas tareas a su amigo y luego cenar con ellos agradeciendo que le recibieran tan de sorpresa, misma actitud que tomó Liam mientras conversaban. Sentía como extrañaba eso, simple diversión sin doble intención o palabras con dobles sentidos como había escuchado a Rusty y Thatch, además de no tratarlo como si estuviese hecho de cristal por tener el brazo así como lo hacía su familia. Había sido algo complicado convencer a su madre, pero ocupar un poco de culpa y sentimentalismos le había ayudado. No se sentía del todo orgulloso, pero aquella tarde había realmente valido la pena en su mente. Terminó tomando su teléfono y alzándolo sin cambiar su posición, dirigiéndose hacia sus contactos para fijarse en el chat grupal del cual pudo notar que realmente no había habido actividad alguna desde hace semanas. No lo había pensado antes, ya que incluso cuando se puso de acuerdo para aquella fallida salida de ese día lo hizo en persona principalmente y una que otra llamada, pero podía notar que nadie había intentado compartir nada por allí en un tiempo, algo extraño considerando la gran actividad que tenía cuando lo crearon en el momento que Estella se les unió, y ahora, parecía solo un grupo abandonado cualquiera. Si escribiese algo, no siento que esto sea lo mejor. Paso a paso Lincoln. Sentía que el mayor problema actualmente era Thatch, posiblemente si conversasen le seguiría recriminando lo ocurrido con Clyde y no solo no quería participar de eso, sino que recibir agresividad porque si no era algo que le animase. En cambio, Estella. La chica lucía horrorizada, podía recordar cómo le miró antes de irse por su cuenta, no dijo nada, solo se tapó la boca antes de alejarse corriendo. ¿Me escucharía si intento hablarle? Era relativamente tarde, había sido una experiencia complicada, pero si algo pudo obtener de conversar con Liam es que, precisamente si haces eso, conversar, puedes descubrir y pensar cosas que no siempre son claras. Inhalando todo el aire que pudo y exhalándolo en un profundo suspiro, el chico no lo pensó demasiado y terminó marcando al número.
Mientras sonaba el tono de llamado pensaba que se sentiría nervioso, realmente no lo había pensado demasiado ni había trazado un buen plan para continuar, era su instinto y su corazón dejándose llevar ante la situación y su deseo de acabar de una buena vez con los malos sentimientos, por lo que estaba extrañamente tranquilo, simplemente dejándose llevar por la suavidad de su almohada donde descansaba su cabeza y la sensación fría de su teléfono puesto junto a su oído. Lincoln. La voz de Estella sonaba apagada, una señal que preocupó un poco a Lincoln pero que no destruyó su propio estado mental. Hola, disculpa por llamar tan tarde. No te preocupes, no pensaba ir a dormir aún. Supongo que lo dices por lo ocurrido hoy. Sí, nunca es sencillo enterarse a esas cosas, ni menos con alguien como Clyde. Yo, tampoco esperaba que Clyde hiciese eso, cuando conversé con él, intenté ser lo más directo posible para no dañarlo tanto. No sé si creer todo eso, tampoco sé si pueda confiar en Thatch, sonaba tan enojado, como si te despreciara genuinamente, no puedo evitar pensar y rogar que exagerase las cosas y Clyde realmente no haya hecho eso, pero, todo parece tan turbio ahora. Lo sé, cuando esto empezó, no espere que escalase tanto. Eso es todo lo que tienes que decir. Es lo que creo, decidí que debo dejar de culpar a los demás por mis errores, cosas como esto es culpa de Mugri o similares, pero tampoco creo que todo haya sido mi culpa, tanto él como ustedes también hicieron cosas innecesarias. ¿De qué hablas? Tú y Thatch no tenían por qué encerrarme en un baño con Mugri, nuestros problemas son nuestros. No cuando arrastran al grupo con ustedes, ¿crees que soy tan tonta como para no darme cuenta de la influencia que tienen sobre Liam, Thatch y Rusty? Ambos, tú y Clyde siempre han sido los que los influenciaban, toda esta rabia y resentimiento que ahora hay en el grupo nació por eso, Lincoln. Yo no te puedo culpar, también hay ocasiones donde he querido reventarle la cara a Clyde, pero creo que tú, como la persona que mejor lo conoce, sabes que es un niño mimado el cual exagera sus problemas. Eso fue inesperadamente directo. ¿Acaso no nos estamos diciendo las cosas directamente desde hace un tiempo? Eso es un buen punto. Espera, entonces ¿por qué ayudaste a Thatch y me llevaste a esa trampa? Porque el ambiente del grupo, lo mucho que parecían quererse, yo apreciaba eso, eran raros, pero eran raros juntos y lo disfrutaban, y yo también, me gustaba estar allí y reírme de todo lo que ocurría, me hacía olvidar que, tuve que dejar toda una vida atrás, a mis antiguas amigas, mis vecinos, aparte de mi familia porque no importaba si algún día yo decía alguna tontería o algo, creí que ustedes soportarían como los amigos que éramos y sabiendo lo cobarde que es Clyde, sentía que era a quien debía apoyar para superar esto ya que tú siempre habías demostrado una resistencia mental enorme. Aquella frase molestó ligeramente a Lincoln. Pero, no pensé que hubieses llegado finalmente a tu límite y que Clyde podía dejarse caer tanto. Solo querías el bien mayor. No siempre se puede pensar egoístamente, hay veces en que debes ceder, ya sea con un amigo que sabes que no soportará algo, o con unos padres que necesitaban alejarse de su antigua vida sin importar qué. Estella, yo creo que esto escaló demasiado sin que nos diéramos cuenta y te juro que no quiero que eso continúe, por eso yo tampoco quiero seguir viviendo esto, Link, simplemente no quiero seguir viendo como un grupo de buenos amigos se destruye a nadie. Entonces. Por eso, me rindo. ¿Eh? Tú hiciste tu elección antes y buscaste alejarte, no termino de entender por qué quisiste volver a acercarte y llegar con ese discurso de no obligar a nadie a escoger bandos, pero yo, no quiero seguir peleando por una causa que veo cada vez más perdida, así que, ahora quiero alejarme yo. Pero, no, tienes razón, incluso yo lo hice, sería hipócrita de mi parte cuando sé que hay veces en que quieres estar solo. Es irónico lo mucho que aprecio esto cuando busque forzarte a hablar con Clyde. Decidí terminar con esta cadena de molestia, algo como eso ya quedó en el pasado. Gracias, Lincoln. Gracias a ti por no simplemente alejarte, y si alguna vez quieres volver a conversar con nosotros, lo tendré presente, y yo les diré a los chicos, no te preocupes, voy a dejarles muy en claro que no es tu culpa. Pasaron unos segundos en silencio, Lincoln solo suspiró y Estella solo meditó. Va a ser algo triste saber que tengo una amiga menos. Tampoco digo que no me hablen, seguimos siendo compañeros de escuela, solo, lo entiendo, una compañera más. Debo admitir que estoy sorprendida lo bien que te estás tomando esto. Jejeje, su tono de voz decayó un poco. Entonces, adiós, supongo. Sí, adiós, Lincoln.
Y con aquel gesto de despedida, la llamada se cortó pacíficamente, sin haber alteraciones, sin dolor en su garganta por gritar o sentir apretado su pecho. Ambos dieron sus razones y perspectivas. Él solo quería hablar con ella para acabar con la incomodidad, pero ella por lo visto ya había tomado una decisión y lo mejor que podía hacer era respetarla. Ante ello simplemente cerró sus ojos y dejó descansar su teléfono sobre el velador. Al menos esta vez sí se despidió de mí. En menos de una semana ya se había despedido de 2 de sus amigos. Si lo pensaba demasiado y de una forma retorcida, serían 3 de sus amigos dadas las palabras de Thatch. Lincoln solo pudo sonreír secamente cuando aquella idea se formó en su cabeza. Solo espero no acostumbrarme a esta amarga sensación. Y con ello en mente, el muchacho simplemente se entregó a su cama en un intento de no pensar en nada. El resto del fin de semana fue silencioso, sin más cosas que hacer que las que ya estaban en su rutina, convirtiéndose en un lunes el cual Lincoln no sabía bien cómo afrontar. Posiblemente sería el día que Stella hablaría con los chicos y si tenía mala suerte se convertiría en la chispa que avivaría un nuevo incendio. Más para su sorpresa, durante el almuerzo no apareció solo Rusty, sino que esta vez Liam estaba a su lado. ¿Podemos sentarnos aquí? No lo sé, Rusty, dijo señalando el césped a su lado. Hay muy poco espacio aquí fuera, tendrías que preguntarle a toda la gente apretada aquí. La expresión del chico era complicada de explicar para Lincoln, pero si de alguna forma tuviese que compararla con algún sentimiento, sería incomodidad. Bueno, yo vine con toda la intención de comer, así que... Liam simplemente se dejó caer al piso, sentándose donde mismo estaba parado sin apoyar su espalda en la cerca como lo hacía Lincoln. Entonces, ¿ahora solo somos los 3? Así que Stella conversó con ustedes. Sí, Rusty sonaba decaído. Thatch estaba enojado también, pero cuando intentó culparte, Stella lo detuvo. Creo que eso fue lo que más le molestó porque se fue corriendo. Si ese idiota solo comprendiera que... Rusty, Lincoln sonaba serio. Aprecio tu apoyo, y aunque sigo enojado por lo que hizo ya pasado, intentemos dejarlo atrás. Pero él te culpa por lo que hizo ese idiota 4 ojos. Yo, Sid, no puedo controlar lo que él piensa, solo déjalo ser, como todo esto de Mcbride que solo está provocando que nos alejemos más. En ese momento la mirada de Lincoln se centró en Liam, quien, para gusto de Lincoln, sentía que estaba demasiado tranquilo. Debo admitir que creía que estarías más devastado, amigo. Fue doloroso como patada de mula, pero puedo entenderla. Se quedó observando su leche. Toda esta situación ha sido terrible, pero decidí hacer como tú y no seguir llenándome de resentimiento. Si tú no lo estás, yo no tengo por qué seguir ese juego. Rusty no se veía del todo convencido y Liam aún podía notársele algo melancólico. Para ellos había sido reciente la ruptura de amistad, de la nada alejarse de Stella y posiblemente de Thatch y Mcbride. Para Lee había sido un proceso más largo que había comenzado desde el día del accidente, pero si algo podía destacar de ello es que, pese a todo, habían escogido seguir a su lado, y eso era algo que realmente apreciaba. Chicos, gracias. Rusty y Liam solo sonrieron. No era una sonrisa llena de gozo y felicidad, podía sentir la nostalgia y la pena en esas expresiones, pero no le era importante. Podía sanar, podían continuar adelante, él lo sabía perfectamente, solo era cosa de tiempo. Bueno, ¿y qué hicieron el domingo? Yo fui a la práctica de los gallos y me tuvieron corriendo. Bueno, Lynn lo hizo, pero el entrenador no la detuvo y cuando le pregunté si tenía algo mejor que hacer me dijo que no. ¿Y ustedes? Normalidad, esa era su máxima finalidad actualmente. No buscaba crear un entorno utópico o unificar a todos sus conocidos, quisieran ellos o no. Si algo podía devolverle la alegría a su grupo pese a la disminución de sus números y sus rencillas aún no acabadas, era probar a volver a aquella agradable y cálida normalidad. Ambos pelirrojos se miraron por un momento como si no hubieran comprendido del todo aquella frase, pero al final fue Rusty el que rompió el silencio primero. Bueno, papá decidió poner una oferta en la tienda, así que tuve que ir a ayudarlo cuando, no lo van a creer. Entró una chica muy linda. Era definitivo, esa normalidad era lo que Lincoln más estaba extrañando. En ese momento, baños de la secundaria. Sentado en uno de los inodoros, el muchacho se hallaba abrazado a sus piernas. No quería salir de allí, era mejor decir que no quería estar allí. Después de haber desaparecido tantos días no podía evitar sentir que le miraban, que posaban sus ojos en su dirección y le juzgaban. Podía recordar esa sensación de antes de conocer a Lincoln, no importaba cuánto le dijeran sus padres o la doctora López que nadie lo hacía,
que todo estaba en su mente y debía tener más confianza de sí mismo. No fue hasta que conoció a su amigo que se sintió más tranquilo. El chico era un imán de sucesos, intencionales o no, siempre las miradas terminaba hacia él, por lo que se sentía tranquilo, como si no importara el ridículo que hiciese, siempre tendría a Lincoln a su lado para apoyarle o escudarle, y meditar sobre eso solamente le hacía sentir más asco sobre sí mismo. Miró su mano con temor y asco. Tenía puesto una bandana en la zona de la muñeca para ocultarla. No le importaba lo mucho que sus padres y el médico le dijeron que no había cicatriz visible. Estaba seguro de que podía sentirla, de que estaba allí y todos la notarían. Incluso cuando logró cubrirla con esa prenda, estaba seguro de que podían observarla, y el hecho de que Thatch le tratase con tanto cuidado solo le incomodaba más. Ni siquiera pensaba ir. Fue feliz cuando escuchó la recomendación de que descansase en casa unos días y asistiese a terapia para averiguar cómo apoyarle, pero su padre Howard se impuso, obligándole a asistir a clases, impidiéndole encerrarse en su cuarto nuevamente. Cuando le dejó en la mañana sintió como si le hubiese dejado en una prisión a su suerte, y no importó cuánto le suplicó, este no se retractó. Cuando finalmente vio a sus amigos, Rusty simplemente le insultó tratándolo de cobarde. Liam y Estella solo le preguntaron cómo estaba y Thatch estaba preocupado. Notó su intención de asistirle, pero no era Lincoln. Si hubiese sido Lincoln, él hubiese dicho las palabras correctas, se hubiera sentido apoyado y no victimizado más de lo que ya se sentía. Simplemente, no era lo mismo, y luego escuchar a Estella decir que mantendría la distancia. Eran demasiadas cosas en su cabeza para seguir soportando las charlas de Thatch o cualquier otra cosa. Si hubiese sabido que Estella haría eso hoy, hubiera hecho lo que sea para quedarme en casa. Al pensar aquello, sintió algo de comezón en su muñeca, una extraña sensación como si una hormiga estuviese caminando por allí, y le daba miedo observar esa zona una vez más. ¿Y si ahora era aún más notoria la cicatriz? ¿O quizás se había abierto y no estaba sanada como dijo el médico? Terminó sacando su inhalador para calmar su respiración antes de dejarse llevar y llorar en silencio. No quiero estar aquí, no quiero, esto apesta. Este lugar literalmente apesta, idiota, por algo es un baño. Clyde pudo reconocer fácilmente esa voz, Chandler, por lo que intentó cubrir su boca en un desesperado intento de fingir que no estaba allí, algo que fue completamente inútil ya que el pelirrojo terminó insistiendo. ¿No vas a responder o qué? Clyde simplemente cerró sus ojos, buscaba su lugar feliz al que escapar de toda esa situación. Idear un lugar así le había ayudado en ocasiones pasadas, pero el pelirrojo no dejaba de insistir. ¿Acaso no soy lo suficiente para que el señorito Dos Papás me digne con su habla? Molesto, no metas a mis padres en esto. Al menos tienes lengua, zoquete. ¿Y tú qué? ¿No tienes nada mejor que hacer que molestar en un baño? Oh sí, por supuesto que lo tengo, pero molestar a un nerd siempre abre un hueco en mi apretada agenda, más cuando no vas con tu novio de la mano. Oye, no estoy pasando por un buen momento, déjame en paz. Ja, como si me importa. En ese momento se pudo escuchar abrir la puerta del baño. Clyde por su parte escuchó casi instantáneamente como la puerta del cubículo del lado se cerraba, además de que Chandler dejó de hablar. El silencio en ese cuarto reinó, solo pudiendo escuchar como un chico entraba a orinar, se lavaba las manos y se iba, dejándolos nuevamente en soledad, momento en el que pudo escuchar la puerta del cubículo del lado abrirse. Ahora sí, ¿en qué nos quedamos, nerd? ¿En qué te asustaste recién? No, te confundiste. ¿Entonces? Yo solo, mejor vete a llorar a otra parte, tarado. Clyde pudo escucharlo correr y salir por la puerta principal. Si su día ya era lo suficientemente malo, no necesitaba toparse con aquel molesto chico, menos que molestase a sus padres como tantas veces había hecho en el pasado y que siempre lograba enfurecerle, aunque irónicamente aquella molestia le había hecho olvidarse ligeramente de su otro problema, finalmente saliendo del cubículo para quedar mirándose en el espejo del baño. Mirar su rostro apenado y con restos de lágrimas secas por sus mejillas no era la mejor vista que podía tener, menos cuando la siguiente clase sería química y tendría que ver a Lincoln. ¿Podría saltarme esa clase? Sí, realmente no quiero ir. En ese momento finalmente sonó la alarma señalando que el descanso había terminado y debía ir a clase. Clyde terminó lavando su cara y ajustando todo lo que pudo su suéter para cubrir su brazo antes de encaminarse a esa clase. Fue de los últimos en llegar y pudo notar cómo Lincoln ya se encontraba en su puesto junto a Rusty, ambos riendo probablemente por alguna cosa que estuviesen conversando, dejándole una molesta sensación en su interior.
Podría acercarse e intentar hablar. Lincoln dijo que todo había terminado, pero técnicamente nunca le dijo que no podían volver a hablar. Le parecía una ambigüedad, pero técnicamente como compañeros de aula o escuela podían seguir conversando. De lo que Zach había dicho parecía no estarle dando demasiada importancia a su persona, por lo que puede que no esté realmente enojado y aceptase intercambiar aunque sea un saludo, pero lejos de eso nada más se le ocurría, acercarse a saludar y ya. Era insuficiente, o al menos, eso creía Clyde. Después de encerrarse en su mente, Clyde no había notado que la clase ya había comenzado y parecía haberse perdido las instrucciones iniciales. ¿Prefieres que haga solo el experimento? Creo que no prestaste nada de atención. Ah, lo siento, Kyle, por favor, hazlo, no me siento yo. El compañero de mesón solo suspiró y comenzó a trabajar en silencio, lo que permitió a Clyde volver a encerrarse en su mente. Mientras pasaban los minutos y dio varias frases con las que acercarse a Lincoln, le parecía ridículo lo difícil que le estaba haciendo pensar en algo, casi como si fuese otro chico al que intentaba acercarse, cuando de pronto, nuevamente fue jalado por Kyle. Aquí necesito tu ayuda, ¿sí, Clyde? Ahora no, Kyle. Oye, entiendo que estuviste enfermo o qué sé yo, pero trabaja aunque sea un poco. Bueno, ni creas que te vas a quedar toda la calificación de regalo, y Kyle se cruzó de brazos. O continúas tú o que nos reprueben a ambos. Solo quedaban 20 minutos de clase y Clyde no sabía cómo terminar, su mente no estaba allí pero tenía que acabar. Desgraciadamente para Clyde, eso terminó siendo su primer reprobado en toda su vida. Ya una vez terminadas las clases, Clyde se hallaba en su asiento de su salón normal, solo, llorando. El día había sido horrible, no podía empezar a pensar en todo lo que había salido mal y tampoco hallaba alguna forma de arreglarlo. Lo habían insultado, molestado, se sentía estúpido e inútil y ni siquiera había podido pensar en una forma de hablarle a Lincoln. No importaba cuánto lo pensase, no quería perder su amistad y entre más tiempo pasaba más la resentía. Si lloraba en su hogar sus padres se enterarían y con la nueva actitud de su padre no sabía cómo reaccionaría. Su confidente era quien lo odiaba y el único amigo que parecía quedarle le trataba tan condescendiente que se volvía molesto. Aquella sensación de soledad solo aumentaba cuando ya había pasado una decente cantidad de tiempo desde que las clases habían terminado y nadie se le había acercado o sus padres le hubiesen llamado. Se sentía genuinamente solo, y no sabía cómo debía continuar. Sniff, creo, debería ir a casa. Se encaminó lentamente hacia la salida. Los únicos que quedaban eran quienes asistían a algunos clubes, por lo que entre la poca gente que quedaba, nadie debería de molestarle o notarle que se encontraba en ese estado. Tal vez era lo mejor para él, era lo que se merecía, era la única justificación que había podido pensar, y aunque su pensamiento seguía siendo lo que más abarcaba su mente, pudo escuchar un golpeteo cercano, uno que pensaba en ignorar pero que, entre más se acercaba a su casillero, más podía notar lo desesperada que sonaba esta persona. Ayuda. Quien sea. Realmente necesito ir al baño. Al menos eso si quieren, luego regreso aquí, pero por el amor de Dios, ábranme. Pensando, pero si no queda casi nadie, ¿acaso lo dejaron encerrado y se olvidaron? El acoso era algo que le molestaba, había sufrido en el pasado por lo que pensó en ayudar a esa desesperada persona, pero entre más cerca estaba mejor podía identificar la procedencia de esa voz, creándole una mueca de desagrado en el momento que pudo identificar el casillero en cuestión. Sí, no debería ya que creo que te lo mereces, pero nadie se merece algo así, ni siquiera tú, dime la clave. La voz se detuvo un momento, pero luego cooperó sin rechistar, tomándole unos pocos segundos a Clyde liberar al muchacho. Maldita sea, creía que me iban a dejar durmiendo ahí. La pregunta es, ¿por qué terminaste ahí? ¿A ti qué te importa, perdedor? ¿Me dices perdedor cuando a ti es al que acabo de sacar de su propio casillero? Creo que tienes una visión de la realidad bastante alterada. Cállate, y gracias, ya sabes, por sacarme. ¿Estabas llorando? Tienes los ojos rojos, y conociéndote sé que no te drogas. ¿Qué? No, ni lo uno ni lo otro, yo. ¿Y tu novia Albina? No quiero hablar de eso. ¿Y por qué estabas allí? No quiero hablar de eso. Ambos desviaron la mirada ligeramente avergonzados, y aunque Clyde no pensaba insistir demasiado con él, pudo notar que también tenía los ojos rojos y pudo notar lágrimas secas en sus mejillas. De hecho, pudo notar que estaba bastante sucio. Esto va en contra de todos mis principios y creencias, pero ya que me salvaste, ¿quieres ir a tomar conmigo una soda o algo al centro comercial? Ya sabes, para comprar tu silencio.
Honestamente, salir a algún lado contigo es de las últimas cosas que me gustaría hacer un lunes por la tarde, pero la verdad no quiero volver a casa tan pronto. Bueno, al menos burlarme de ti un rato me ayudará a mejorar mi ánimo. Cállate, Chandler. Ninguno lucía bien, ambos se notaban bastante cansados, pero terminaron caminando juntos. Después de todo, ninguno de los dos tenía ya nada que perder. Capítulo 10. Cuando eres genial, la gente te sigue sin pensarlo, es algo innato, no te das cuenta cómo comienza a rodearte la gente, te sientes como si fueras Dios, ¿puedes entenderlo? Cierto, no puedes, siempre has sido un nerd después de todo, jajaja. Mientras Clyde seguía comiendo su helado, el pelirrojo no había dejado de hablar, era casi como si estuviese hablando solo y parecía que no le interesaba que le respondiese, más bien, parecía alegre de ser el único que había la última hora, vanagloriándose de ser una persona increíble y que con su dinero y poder podría lograr lo que sea. Clyde simplemente había dejado de prestar atención y se había concentrado en pensar sobre Lincoln y el helado que le habían regalado. Y luego estaba el idiota ese, Loud, tu amiguito, no te vayas a enojar por insultarlo con esa cara de tarado que tiene, aunque eso hace que sean una pareja excelente, tonto y tarado, demonios, ¿por qué no les llame así en quinto grado? Te estás oxidando, Mkan. Una sonrisa se esbozó en Chandler, había dicho cuánto había querido y por alguna razón, el moreno a su lado había escuchado obedientemente mientras le acompañaba, pero aún con esa obediencia esperaba alguna reacción de queja por parte de su acompañante, notando que este ni siquiera le estaba mirando. Ey, perdedor, dije que tú y tu novio son tonto y tarado respectivamente. Pero Clyde no presentó ninguna reacción, casi como si no le hubiese escuchado. Molesto, oye, ¿estás escuchando o además de ciego eres sordo? ¿Dijiste algo? Pero, ¿acaso? ¿Tú? Ah. Se dejó caer con molestia sobre su silla. Ni siquiera logro que el más tonto de los tontos me haga caso ahora. Tengo mis propios problemas en qué pensar, además solo balbuceabas tonterías y de la nada dijiste que te acompañara, ¿crees que una idea de tarde para mí es estar a tu lado escuchándote como te quejas? Bueno, al final me acompañaste y te comiste parte del helado, estás obligado a escucharme y hacerme caso. Clyde no lo pensó demasiado y sacó de su billetera el valor del helado que Chandler le había regalado, sorprendiendo y enojando por igual al pelirrojo. Ten tu dinero entonces, no quiero deberte nada. Oye. ¿Quién te crees que eres? Clyde pensó en responder enojado, pero aquella misma pregunta era algo que se había estado cuestionando. ¿Qué era él? Algunas palabras venían a su mente cuando lo pensaba, cosas como cobarde, desgraciado o estúpido rápidamente inundaba su cabeza, culpándose de todas las acciones que había cometido hasta ese punto y que le habían orillado a eso, sentía que debía ganarse el perdón de su amigo y las cosas podría volver a la normalidad, todo empezó por una pelea entre ambos y un arreglo debería enmendarlo, ¿no? Después de todo los amigos superan esos problemas, cuando hay problemas es cuando más se comprueba la amistad y ese problema ocurrido había dañado a Lincoln, él simplemente necesitaba arreglarlo y todo lo demás también lo haría por consecuencia, estaba seguro de ello, y aunque lo demás no se arreglase, Lincoln lo apoyaría a que la situación se calmara como tantas veces lo había hecho antes, su amigo era un experto en arreglar problemas después de todo. Pero mientras esperaba ese consuelo, su cabeza seguía cuestionándolo, sus acciones habían sido juzgadas por su cabeza más de una vez, sus palabras y sus actos, aquel fatídico día había comenzado a reproducirse en su cabeza como si fuese una película cada tanto, y cuando lo pensaba, el padre de su amigo tenía razón, ni siquiera se había disculpado, y eso solo lo hacía sentir peor. ¿Qué era él? Soy alguien horrible, no necesito que tú de entre todas las personas me lo recuerde. Harto de escuchar la diatriba de Chandler se marchó a su casa, quizás pensar le había cansado lo suficiente para necesitar descansar aunque fuese en aquel lugar hostil, su padre no le había dado instrucciones de volver inmediatamente pero pensaba que tal vez, bajo su situación, entendería si intentaba distraerse, su padre no era una persona mala después de todo, pero su intento se vio interrumpido cuando Chandler lo tiró de su suéter, reteniéndolo. No sé qué tontería tengas en la cabeza, pero ya estás aquí y me vas a escuchar. ¿Siempre has sido tan malditamente molesto? Yo no soy molesto, nadie cree eso. Bueno, tampoco es que vea a nadie a tu lado, ¿y tus matones de la primaria? Chandler comenzaba a ponerse rojo de lo molesto que le resultaban las palabras de Clyde, por lo que sin pensarlo demasiado, terminó dándole un puñetazo directo en la nariz, haciéndolo sangrar. Ah. Ja. Nerd.
Clyde solo pudo llorar del dolor de aquel puñetazo. Estaba relativamente acostumbrado a sangrar de la nariz por muchas cosas, incluso cuando estornudaba demasiado tiempo por culpa de sus alergias podía llegar a sangrar, pero si lo combinaba con el dolor del golpe y las risas de burla del pelirrojo simplemente pudo ponerse a llorar sin oponer ninguna resistencia o deseos de remeter contra su oponente, algo que, por supuesto, terminó llamando la atención de la gente de los alrededores, por lo que no tardó en aparecer un guardia del centro comercial. ¿Qué está pasando aquí? Ese fue el momento donde Chandler finalmente dejó de reírse, mirando con nerviosismo al oficial. Señor guardia, juro que tengo una explicación perfectamente razonable para esta situación. No pasó mucho tiempo antes de que Clyde y Chandler estuviesen en la oficina del guardia del centro comercial, ambos sentados tan lejos como podían sin separarse demasiado del escritorio del adulto quien los miraba con profunda desaprobación, sobre todo a Chandler. Entonces estaban conversando, tu amiguito dijo algo que te molestó y le pegaste, ¿eso es? Simultáneamente no somos amigos. Ok, no son amigos, entiendo, se gira hacia Chandler. ¿Entiendes que eso no corresponde, verdad? Sí, ya le pedí perdón al Cuatro Ojos. El oficial solo pudo suspirar cansado, claramente el pelirrojo no estaba arrepentido en lo absoluto. Escuchen, este es un incidente menor y en una situación normal, ya los habría soltado, pero me entristece un poco ver lo poco arrepentidos que están de lo que hicieron. Pero si yo no hice nada. Clyde se levantó de golpe de su asiento, golpeando la mesa con sus palmas. Él es el tonto que me pegó solo porque le hice una pregunta. Ajá, ¿y tú chico, te dolió lo que te preguntó tu amiguito? Chandler desvió la mirada, molesto. No es mi amigo, no es como si me importara lo que dice. En voz baja, estos niños, el guardia se levantó de su asiento, encaminándose a la salida. Con todos los programas anti-bullying de las escuelas del distrito, al ver este patrón de acciones y que claramente no son amigos, debo proceder y llamar a sus padres, así que esperarán aquí dentro hasta que lleguen. Y dicho eso, comenzó a salir por la puerta. Espere. En mi casa no. Pero el guardia cerró la puerta, ignorándolo por completo al pelirrojo antes de cerrar la puerta por fuera. Estoy seguro de que esto es ilegal. Ilegal mi trasero, si no me hubieras golpeado no estaríamos atrapados aquí. Clyde llevó sus manos a su cabeza, preocupado. De por sí estaba castigado y ahora papá estará aún más molesto conmigo. ¿Tienes dos papás? Sé algo más específico. ¿Y qué te importa si tengo dos papás? No me interesa tarado, simplemente no sé de cuál hablas. ¿Tienes algún problema que sean ambos hombres? Puedes joderme a mí pero no te metas con mis papás, ellos me aman mucho y me han cuidado desde que era muy pequeño. Ya te dije que no me interesa, por mí podrías tener 3 papás y no me importaría. ¿Qué problema tienes con ellos entonces? Ya te dije que no tengo problemas con ellos. ¿Entonces qué? Eres solo un bebé grande que oye lo que quiere, con razón el abuelo te odia ahora. Clyde apretó con furia sus puños esta vez, mirando con claro desprecio al pelirrojo. ¿Y qué te importa eso? No estabas ocupado siendo un bully estúpido. Tengo al vejete sentado frente todo el tiempo y tiene una pésima costumbre de hablar con la nada, algo sé de sus problemas maritales, tampoco es que me interese pero Dios, si eres tan desesperante como mencionaba. ¿Él cree que soy desesperante? ¿Ahora me quieres escuchar? Mal tonto, perdiste la oportunidad. Eres la persona más insoportable que he tenido la desgracia de conocer, desde la primaria que solo sirves para ser una persona horrible. ¿Qué sacas con decirme eso si no me vas a contar más? ¿Por qué te gusta tanto molestarme a mí y a Lincoln? Porque son perdedores de los cuales es gracioso reírse y no se defienden. ¿Qué esperabas? Al menos, que no estuvieras solo y golpeado dentro de un casillero esta tarde. Chandler quiso replicar, pero ese fue el momento donde se quedó en silencio. No quiero hablar de eso. Tampoco quieres hablar de lo que me interesa, así que ya somos dos los que realmente no queremos hablar y todo por tu culpa. Si hubieras fingido que era un juego no hubiera pasado esto. Me rompiste la nariz, no puedo fingir que no duele, además tú fuiste el tonto que comenzó a burlarse. Ambos volvieron a alejarse, Clyde aún sentía dolor en su nariz y no tenía ganas de continuar hablando, pero nuevamente el silencio se vio interrumpido por la voz de Chandler. No me gustan los silencios incómodos. ¿No sabes callarte? Se podría decir, ¿quieres saber qué dijo el anciano de ti? ¿Ahora cooperarás?
Estaremos un buen rato aquí, es una buena manera de matar el tiempo, y principalmente, lo que decía es que estaba molesto por lo infantil que eras. ¿Infantil? Yo. Yo no soy infantil. También dijo que eras incapaz de disculparte, eso es lo que escuché y me acuerdo, en serio, ese tipo necesita terapia, le habla mucho al aire. Él hacía eso por el ambiente en su casa, narraba su vida para sentirse algo especial ya que tiene un fuerte complejo de inferioridad con sus hermanas, o lo tenía, lo único que me he dado cuenta es que ya no lo conozco. Clyde relajó un poco su cuerpo, soltando sus brazos mientras su rostro volvía a adquirir una expresión entristecida. No es que me importe, pero ¿qué diablos pasó entre ustedes? Parecían casi una pareja de lo juntos que estaban en la primaria. Supongo que maduramos de maneras diferentes y ya no compatibilizamos. ¿Tiene que ver con su brazo roto? ¿No que no te interesaba? Te lo dije, tengo tiempo. ¿No irás de chismoso si conversamos? No es que tenga muchos con quien conversar actualmente. Chandler habló entre dientes, evitando mirar a Clyde. Clyde lo pensó por un momento, la doctora López le había mencionado que en ocasiones era útil pensar desde la perspectiva de un tercero las cosas para poder resolver problemas, había intentado ponerlo en práctica antes y con esta situación había intentado usar la perspectiva de sus padres y amigos, pero todos tenían alguna opinión remarcada sobre el embrollo y la doctora López le dijo que era algo que tendría que resolver por su cuenta con Lincoln ya que ello le permitiría madurar, algo normal para su edad y los cambios que tenía que pasar. Chandler no era su mejor opción para una vista imparcial, pero notando que había escuchado en parte las quejas de Lincoln y no sentía especial simpatía por ninguno, tal vez podría ayudarle en su pesar. Bueno, es algo largo. ¿Vas a seguir alargando esto? Va a anochecer antes de que empieces a hablar. Sintiendo como la molestia volvía a su cabeza, Clyde resopló un poco, pues la tristeza no tardó en invadirlo cuando comenzó a pensar en Lincoln. Verás, todo comenzó hace un par de meses, cuando Lincoln dijo de la nada que había comenzado a gustarle el fútbol americano, había pasado un tiempo desde que no nos veíamos tan seguido por la carga académica y todo, ¿sabías que sus hermanas tienen muchos eventos y a él le gusta acompañarlas? En ocasiones se queja pero, ajá, sí, tiene muchas hermanas, como 200, a nadie le importa, continúa con lo tuyo. Bueno, no nos habíamos visto en un tiempo y él de la nada dijo que practicaría un deporte, mi Lincoln, una de las personas menos deportistas de Royal Wars. Solo superado por ti y ese enano pelirrojo jajaja. Ja, ja, muy gracioso. ¿Me vas a decir que es mentira? No sé así, el problema es que después de eso muchas cosas fueron distintas para él, cuando conversábamos sus gustos cambiaron, ya no conversábamos como antes, sentí miedo de que él se distanciara de mí y luego, un día lo invité a andar en bicicleta para conversar y él tuvo el accidente, cuando me desesperé e intenté alejarme de él, y desde ahí, solo hemos peleado hasta que recientemente él, me dijo que ya no quería ser mi amigo. Suena a melodrama de historia de internet. Cállate, a mí me importa mi amistad con él, pero creo que ya no le importo y el otro día yo, no importa. Si él ya no quiere estar cerca de ti, ¿por qué no haces lo mismo? Es lamentable que te veas más patético de lo que ya eras por seguir a alguien que por lo visto ya superó su amistad por ti. Una amistad no es así. Él está enojado. Pero sé que en el fondo sigue apreciando nuestra amistad. Si yo estuviera harto de alguien y esa persona siguiese acercándose a mí una y otra vez, yo también me terminaría hartando más. ¿Recuerdas lo popular que era en la primaria? Era lamentable ver cuando algunos intentaban acercarse a mí sin importar nada, al principio era fácil burlarme de ellos y todo, pero con el tiempo se volvía aburrido y simplemente los quería lejos, no es una barrera que simplemente por costumbre se derribe y de la nada haya aprecio, simplemente era lamentable y no me generaba más que asco por esos chicos. Y ahora por pensar así estás solo y un matón más grande te encerró en un casillero. Cállate. Chandler se había ruborizado un poco. Solo fue un intercambio de palabras que salió mal. Ambos quedaron en silencio, mirando al piso sin volver a intercambiar palabra o siquiera gestos. Clyde analizaba las palabras que le había dicho el pelirrojo, sentía que no se había arrastrado por Lincoln, incluso pensaría que era lo contrario, pero su mente se había atascado al día del incidente donde todo había empezado.
Él fue quien lo llevó a esa vuelta, sabía el día importante que tendría Lincoln y podía recordar cómo se había comportado, cómo había estado dejando que Lincoln hablase y hablase durante gran parte del trayecto mientras él solo se concentraba en la situación y su mente. Fue un viaje que no hubiese diferido de ir solo, ya que aunque su amigo conversaba fue principalmente ignorado, porque sabía que Lincoln intentaría hablarle. Era su forma de buscar llamar la atención de su amigo de una forma desesperada, aferrarse al pensamiento de su amigo para acercarlo a su propio mundo, solo para coronarlo con un accidente que no solo lo hirió físicamente, sino que también emocionalmente. Puede que si me haya arrastrado un poco por Lincoln y este se hubiese hartado de mí. ¿Y vas a seguir hablando de Lincoln? ¿En serio que pareces su novio? Ya déjalo un poco. ¿Crees que solo hablo de él? Maldita sea, sí, parezco consejero matrimonial desde que comenzaste a hablar. Clyde cerró su boca, no quería seguir opinando al respecto y Chandler pensó en seguir hablando, pero en vez de eso, solo suspiró. ¿Crees que si te pido disculpas frente al guardia nos deje salir? Podríamos intentarlo, no me gustaría que papá venga y se preocupe más por mí. Yo no creo que papá venga, está muy ocupado trabajando. ¿Y tu mamá? ¿En otro país, supongo? No lo sé, no la conozco. ¿Madrastra? Nope. O sea, que no tienes por qué meterte en más en mi vida, si te lo dije fue porque me habías contado algo sobre ti y tu novio, estamos a mano. El pelirrojo se levantó de su asiento, encaminándose hasta la puerta donde comenzó a golpearla y gritar para ver si podía llamar la atención del guardia, tiempo que Clyde dejó para meditar. Pasaron casi 10 minutos antes de que el guardia volviese, y notando que ambos chicos habían dialogado y quedado en paz los dejó ir, pero Clyde se había mantenido especialmente tranquilo ese tiempo pese a los intentos de Chandler por seguir hablando, casi como si no pudiese quedarse callado, por lo que en el momento que fueron liberados este simplemente se marchó, despidiéndose con una seña rápida con su mano la cual apenas pudo ser notada por Clyde. El moreno no quería pensar demasiado en ello y se encaminó a su hogar. Por el momento, sentía que tendría que estar un tiempo avanzando a su propio ritmo. Tal como lo estaba haciendo Lincoln. Esa noche, casa Lowe. Lincoln se encontraba recostado tranquilamente en su cama, la cena, la sesión de entrenamiento especializada de Lynn para nada obligatoria y el control de Lisa para revisar el estado de su brazo habían finalmente terminado y podía dejarse llevar por los pensamientos en su cabeza, y eso era, nada. Se sentía algo agotado, pero entre todo lo que había hecho en su día podía sentir algo de satisfacción en el resultado, seguirle la corriente a Rusty y Liam, no pensar demasiado en ello o en cómo se sintiesen para divertirse plenamente él. Podía sonar egoísta, pero antes siempre había dejado parte de su mente pensando sobre las consecuencias con sus cercanos, por más que actuase egoístamente con sus hermanas o Clyde, siempre dejaba que al final ganase el bien común. Ahora con ellos no lo había hecho, había priorizado directamente su propio disfrute, había peleado un poco con ellos por culpa de eso y no le molestaba. Llegar a un consenso en vez de dejar de lado sus intereses era agradable. ¿Tenían que ser así las amistades? ¿Se puede ser egoísta con alguien y aún así mantener el aprecio y respeto mutuo? Con Clyde normalmente compartían los gustos o cedían ante el otro. Si podía recordar una situación donde lo conversasen fue referente al gusto por la magia e ilusionismo suyo contra el gusto por antigüedades de Clyde. En lo demás, siempre había cedido alguno de los dos. Esa era su idea de amistad, y entre más lo pensaba, más sentía que había entrado en un ciclo bastante desagradable con Clyde. Debo dejar de pensar en ese sujeto, ya no somos amigos. Un mensaje llegó a su teléfono, era Rusty invitándolo a una pijamada junto a Liam la noche del sábado, algo que esbozó una sonrisa en el peliblanco quien no tardó en contestar afirmativamente sabiendo que era poco probable que sus padres se negaran. Lo estás haciendo bien, Link. En ese momento, su teléfono comenzó a sonar, una llamada que le confundió por un momento hasta que, luego de ver el emisor, provocó que Lincoln frunciese el ceño, exhalando aire antes de decidirse y contestar. ¿Qué quieres? ¿Podemos hablar? No tengo mucho que hablar contigo. Entonces, ¿por qué contestaste? Porque tal vez podría haber sido tu padre y no tengo nada en contra de ellos. Ya veo, ¿realmente me odias, no, Lincoln? Tengo que recordarte lo que me hiciste. Me tardé un poco en pensarlo, asimilarlo mejor dicho, podemos juntarnos y conversar. Lincoln lo pensó por un momento, mirando cómo el cielo comenzaba a oscurecerse. ¿No es algo tarde? Literalmente hablando. Acabas de sonar como Lori jejeje. El peliblanco solo pudo fruncir más el ceño. ¿Quieres que vaya a tu casa?
Si quieres, papá puede ir a buscarte. Está bien. La llamada no duró mucho más, era todo demasiado precipitado y no entendía las intenciones de Mcbride, pero había algo en el tono de voz del muchacho que logró confundir a Lincoln, pese a lo molesto que seguía, no podía evitar pensar que algo había cambiado, y quizás, solo quizás, no, era casi imposible, si después de tantos intentos y conversaciones el chico no había admitido sus acciones, era poco probable que finalmente lo hiciese, pero aún así, aun con esa rabia en su interior, decidió darle una última oportunidad al moreno. Sus padres se sobresaltaron ante la petición de Lincoln, pero este con calma los logró convencer, más cuando indicó que los señores Mcbride se encargarían de llevarlo y traerlo. No tenía certeza de lo segundo, pero los conocía lo suficiente para saber que de pedirlo, aunque estuviese destruida la amistad con Mcbride, ellos lo ayudarían, por lo que no pasó demasiado antes de que apareciese el vehículo con el robusto padre de Clyde, al cual Lincoln acompañó pese a las quejas de algunas de sus hermanas, principalmente Lynn. Ya en el vehículo, quien se veía más nervioso era el propio adulto. Entonces, Lincoln, ¿cómo has estado este tiempo? Bien, señor Mcbride, ¿y usted? Bueno, preocupados por Clyde y por ti, ya sabes que la última vez que nos vimos nos diste una gran sorpresa. Tenía mis problemas con su hijo, lo siento si los incomode. El adulto suspiró un poco antes de reírse apenado. Eres un buen chico, más que incomodarnos, nos entristeció que una amistad tan bonita como la que tenían se rompiese. ¿Bonita? ¿No lo crees? Este último tiempo he podido pensar sobre ello y he recibido varios consejos, y por eso no sé si podría definir de esa forma la amistad que tenía con él. Quizás, esto fue para el bien de ambos. Es triste escuchar eso cuando creía que su amistad sería para siempre, pero supongo que parte de crecer es que las cosas cambian. ¿No está molesto? Como dije, sé que eres un buen chico, Lincoln, incluso cuando le dijiste a Clyde tus sentimientos lo hiciste de frente, lo hiciste de forma respetuosa y no hiciste ninguna demanda irracional. Podrá haber herido el corazón de mi Clyde, pero no puedo culparte por ello, siguen siendo tus propios sentimientos. Gracias por entenderme y no culparme por lo que hizo hace unos días. Eso fue horrible, pero por suerte no fue nada grave. Me preocupa más lo que causó en mi querido, eso sí, pero Clyde hoy llegó diferente a casa. Si todo eso sirvió para que él mejorase, quizás hay algo bueno en todo esto. La sonrisa del robusto hombre era una bastante melancólica, casi como si fuese a romper en llanto en cualquier momento. Lincoln no tenía que ser un experto en leer a las personas para saber que aquello había sido dicho con sumo dolor por parte de él, por lo que mantuvo su boca cerrada el resto del viaje. No era demasiado, pero ahora comprendía bien que el silencio en ocasiones ayudaba más que las palabras vacías o que son dichas sin entenderlas. Por lo que, al llegar, observó con una extraña calma la casa de su antiguo mejor amigo. ¿Vamos dentro, Lincoln? Sí, señor Mcbride. Y al entrar, pudo notar en el centro de la sala a Clyde, quien estaba sentado con las manos entrelazadas. De un rápido vistazo pudo notar que estaba nervioso. Lo conocía bien, más bien de lo que le gustaría admitir en ese momento, pero al fijarse en su mirada pudo notar que no era la de alguien que estaba completamente sumido en sus nervios, sino más bien, era la de alguien pensativo. Quizás, finalmente, algo había cambiado en él. Hola, Lincoln, pasa por favor. Hola, gracias. Ambos habían hablado con cierta neutralidad, casi con formalidad, como si no pudiese recordar los tiempos donde había caminado por esa misma sala con total libertad para tirarse sobre el sofá a comer frituras y ver caricaturas, jugar videojuegos o hacer tareas con el moreno que se hallaba en el sofá a su lado, estando ahora ambos sentados rectamente en sus asientos, sin mirarse fijamente, solo, pensando, pero al final, fue Lincoln quien rompió el silencio. Entonces, ¿para qué me llamaste, Clyde? Pues, si te soy honesto, había preparado el discurso y lo dejé por escrito, pero estaba tan nervioso cuando papá fue a buscarte que mis manos humedecieron las hojas y ahora está todo ilegible ya que se arruinó el papel. Sé directo, yo lo hice la última vez que vine. Clyde tragó saliva, no podía acostumbrarse a esa actitud fría de Lincoln con él pese a que contaba con ella para esa conversación. Bueno, Lincoln, quería pedirte disculpas. Un poco tarde, ¿no crees? Lo sé, tuve mucho tiempo para pensarlo, y hoy creo que finalmente llegué a la resolución de realmente me equivoqué mucho contigo, sobre todo por esa patada, realmente lo siento mucho. Sí, soy sincero, siento que ya es algo tarde para escuchar tus disculpas sobre eso. Estuve muy enojado al respecto y fue la causa de que decidiera alejarme de ti, aunque agradezco que te dieras cuenta, el daño ya está hecho.
Lo sé, realmente, no esperaba que esas disculpas fuesen a reconstruir nuestra amistad. La expresión de Clyde comenzó a distorsionarse por una de dolor mientras que la de Lincoln por una de impresión. Cuando fue citado no esperaba en sí unas disculpas sinceras por parte de Clyde, pero si algo no tenía contemplado en absoluto es una declaración así por parte de él. ¿Entiendes que sigo enfadado por lo que hiciste y cómo actuaste entonces? Sí, creo, que lo arruiné con ganas y seguí haciéndolo hasta el punto de tomar una decisión estúpida al punto que terminé destruyendo al grupo, por eso y por todo, realmente lo siento Lincoln. Como dije, creo que ya es algo tarde, pero lo agradezco. No es suficiente para que volvamos a ser amigos, ¿no? Así es. La mirada de Clyde se desvió nuevamente, pasando su brazo por sobre sus ojos pese a que empujó sus lentes sin decoro, limpiando el leve rastro de lo que parecían ser lágrimas. Creo que lo mejor es que me vaya. Lincoln, sé que lo arruiné todo, pero ¿crees que, tal vez, en el futuro? Honestamente, no lo sé, antes que pasara esto. Lincoln levantó su brazo enyesado. Nunca siquiera me imaginé que podríamos alejarnos así. Yo, Sid, sigo molesto, lo que me hiciste realmente me hirió mucho, nuestros amigos se dividieron, Stella se alejó, pero, también me sirvió para pensar mejor las cosas y darme cuenta de otras. Yo, estoy molesto, pero no te odio Clyde. Lincoln se volteó, directo hacia la puerta. Y yo que creía que había madurado lo suficiente estos días, creo que será bueno que sigamos nuestros caminos por separado Link. Sí, aunque quién sabe, quizás, esos caminos vuelvan a entrelazarse, ¿no? Clyde no pudo mirar la expresión de Lincoln cuando pronunció esas palabras, su tono había sido neutro, no pudo sentir sarcasmo o sinceridad, simplemente habían sido dichas por Lincoln, quien ya no sabía si era su amigo, enemigo, era una persona neutra en todo sentido, eran dos conocidos que se habían reunido para transar los últimos eventos entre ambos, el moreno sentía deseos de insistir pero había comprendido lo suficiente para entender que eso no disuadiría los sentimientos de Lincoln. Ya no lo detuvo más, el muchacho continuó hacia la puerta y salió por esta. La charla había sido considerablemente más corta de lo que había esperado, pero sentía que era suficiente, realmente lo era, le dolía, pero al mismo tiempo estaba tranquilo, si se esforzaba las cosas podrían cambiar, lo que creyó era odio no era más que una molestia que sentía ahora podría sanar naturalmente, era su esperanza, aquella amistad era algo que seguía apreciando y precisamente por eso, no insistiría más, no forzaría más al chico, cuando lo intentó lo dañó mucho y sentía que ahora lo entendía, eso no era sano, eso no era una amistad sincera. Y mirando por la ventana como terminaba de ponerse el sol, pudo sentir cómo aquello cerraba una etapa de su vida. Capítulo 11. Cuando tienes la mente distraída el tiempo puede pasar increíblemente rápido, ya sea por múltiples actividades personales, convivir con los cercanos y familiares, vivir despedidas, la vida no es algo que se detenga a esperar a nadie y tener el tiempo suficiente para darte cuenta de ello depende de la vida de cada persona. Para Lincoln, eso era un pensamiento que había desarrollado con el paso de los días. Hace solo unas semanas podría pensar que Clyde McBride sería su mejor amigo inseparable, pero ahora llevaban unas semanas sin siquiera voltearse a mirar, lo mismo ocurría con Zach Gurdle, a quien las pocas veces que se habían visto en la necesidad de convivir no había actuado especialmente amistosos, sino más bien indiferente, sus madres eran amigas y era probable que seguirían en contacto esporádico, pero seguía siendo algo triste que solo se hablasen lo necesario, con Stella se habían convertido en compañeros de escuela, un saludo casual al toparse en los pasillos era lo más que había interactuado con esta, todo eso había sucedido en unas pocas semanas, años de amistad que fueron aceptados como terminados, cuando la molestia terminó por desaparecer quedó solo un sentimiento de nostalgia, pero sabía que continuar su camino, tenía a sus otros amigos, a su familia, su propia vida, y esas eran cosas que no podía dejar de lado por una jugarreta del destino. Más cuando ese día, finalmente volvería a practicar activamente el deporte al que había logrado tomarle cariño. Finalmente Loud se nos vuelve a unir, sabes que aún quedan juegos en la temporada, ¿verdad, chico? ¿Me va a hacer pasar otro infierno, entrenador? Dios bendiga que lo entendiste rápido, vas a sudar lo que no sudaste las semanas que tuviste esa cosa en tu brazo. Debí haber escuchado más a Lynn. Una expresión de falso cansancio y lamento hizo reír a sus compañeros quienes no tardaron en darle una bienvenida a los entrenamientos. A la distancia, desde la entrada, Rusty observaba el entrenamiento de su amigo mientras se apoyaba en su bicicleta. ¿En serio podrá seguirme el ritmo después de entrenar? Lynn no lo habrá influenciado demasiado con los deportes, ¿verdad?
Sería lamentable si se roba la atención de todas las chicas por ser un deportista. Las últimas semanas Rusty se había dedicado a reforzar la amistad con su primer amigo, en algún punto simplemente decidió pasar de pensar en Clyde y Zach, quería seguir el consejo de su amigo y centrarse en lo que importaba, hacer el idiota y pasarla bien sin que alguien pusiese excusas sobre alergias u horarios por sus padres helicópteros, así que allí estaba el chico, esperando al peliblanco para salir a visitar un parque de la periferia en sus bicicletas, pasatiempo que lentamente el pelirrojo había retomado. Ey, pero si es uno de los seres más lamentables de la secundaria, ¿esperas a tu nuevo novio? La voz que provenía de su espalda era inconfundible para Rusty, suspirando antes de dejarse caer sobre el manubrio de bicicleta por saber que ese pelirrojo debía de estar detrás suyo. ¿No tienes alguien más al que fastidiar? Hoy no, así que me viene bien tu presencia. Chandler se rió burlonamente, provocando que finalmente Rusty se voltease a mirarlo contemplando que estaba, al igual que él, montado en una bicicleta además de tener una riñonera cruzada sobre su pecho. Post-Chu, vete, no me vas a arruinar el día. O sea que aún no miras un espejo. Con ese rostro Qualk, en una transformación demasiado rápida para el gusto de Rusty, la expresión de Chandler palideció antes de saltar de su bicicleta y ocultarse en un arbusto junto a Rusty para sorpresa de este. ¿Qué demonios? SHHH. No estoy aquí. No pasó mucho antes de que un adolescente de expresión furiosa se le apareciese frente a él, era alto y de pelo negro, teniendo una polera de color gris y unos pantalones cortos, Rusty no podría decirlo bien, pero estaba seguro de que estaba algo tonificado y, para peor, era alguien con quien ya se había topado en el pasado y les había molestado a él y sus amigos en el autobús de la escuela junto a una chica y un tipo de lentes. Tú, el de cabello de payaso, ¿has visto a otro idiota cabeza de tomate? No, estaba concentrado en el entrenamiento. Dijo mientras apuntaba al centro de la cancha. ¿Y esa bicicleta? Es de un amigo que está en el entrenamiento. TSK, eres un inútil. Y dicho eso se marchó corriendo, alejándose rápidamente de la zona de entrada. ¿Ya se fue? ¿Te metiste con los bullies de 8º grado? O sea, meterme con ellos así como realmente meterme con ellos no, pero ya sabes que mi atractivo natural puede causar más atención de la que puedo controlar. Pensando sabrá lo idiota que suena al decir cosas así. Dios, es vergonzoso. A Chandler. Bien, ya se fue, ahora vete, Chu. Oye, me protegiste de una paliza asegurada, tengo un honor que proteger. ¿Honor? La expresión agradecida del pelirrojo se transformó inmediatamente en una expresión molesta mientras una vena comenzaba a ensancharse en su frente. ¿Algún problema con ello, cara de colador? Ahora Rusty estaba en una situación similar, apretando con furia sus puños para no darle un buen derechazo en toda la cara. Si me quieres devolver el favor, solo lárgate. Claro, eso me pasa por agradecerle a un pobretón, que te haya hablado ya debería ser suficiente agradecimiento, ahí te ves tonto. Dicho eso, Chandler se levantó del arbusto y comenzó a sacudirse las ramas y hojas que se habían atorado en su ropa y cabello, tomando su bicicleta antes de montarse en ella y fingir que Rusty no existía, pedaleando a toda velocidad. ¿Ese idiota va a conseguir que los de 8º lo maten? Bueno, mejor para mí, él nos deja en paz, los de 8º tienen a quien hacerle la vida imposible, creo que no me molesta esta situación. El resto del tiempo pasó relativamente lento para el pelirrojo, se había armado de paciencia para esperar así que no tenía mucho problema, de hecho, le agradaba ver a su amigo alegre después de lo melancólico que había estado el último tiempo, notando cómo faltaban poco más de 20 minutos para que terminase la práctica, el gusto por beber algo helado terminó ganándole a Rusty, sabiendo que no tardaría más de 20 minutos en ir a comprar algo helado terminó alejándose del lugar, pues la tienda más cercana estaba a unas 3 cuadras, algo que no le tomaría demasiado, sin embargo, cuando estaba por llegar, cerca del contenedor de basura junto a la tienda, pudo notar la bicicleta de Chandler tirada. Voy a fingir que no vi eso, va a ser lo mejor, definitivamente. Pudo escuchar un débil sollozo proveniente del interior del contenedor, desgraciadamente podía imaginarse lo que había sucedido, Chandler había sido especialmente molestoso con él y su grupo durante la primaria y si bien nunca llegó a tales extremos, algunas bromas con basuras y había sufrido, por lo que pensando que era una buena dosis de karma solo entró a comprar por lo que fue y volvió a la cancha donde su amigo practicaba, recordándose a sí mismo que, fuese lo que fuese que le hubiese pasado al pelirrojo, él mismo se lo había buscado.
Una vez Lincoln terminó su práctica se encontraba bastante cansado y adolorido, pero con una sonrisa se despidió de sus compañeros y animó a Rusty a dar ese paseo que habían planeado. El pelirrojo, por su parte, dejó de pensar demasiado en lo que había visto y no le comentó nada a Lincoln, dejándose llevar por aquella actividad. Los primeros minutos todo había marchado como Rusty lo había esperado, ambos niños se reían de las tonterías que conversaban, se detenían cada cierto tiempo para descansar y así fue como habían recorrido un tramo considerable de lo que tenían previsto tanto como casi 2 horas. El pelirrojo aún se sentía con ánimos suficientes para continuar un buen trecho y al ver un par de árboles con forma peculiar quería hacer una broma, solo que al voltearse hacia Lincoln pudo notar que este tenía una expresión cansada, no le tomó mucho notar que se estaba esforzando por seguirle el paso. Rusty se quedó pensando un momento antes de hablar. Creo que deberíamos descansar. ¿Tú crees? Paramos hace poco. Viejo, te ves fatal. ¿En serio? Aunque hablaba agitado, Lincoln parecía no darle importancia. Yo creo que puedo seguir un poco más. ¿Estás seguro? Claro. El rostro del peliblanco ya mostraba claras señales de estar sudoroso, y aún así, le mostró una sonrisa a Rusty. Habíamos planeado esto hace tiempo y aún nos queda un buen tramo para llegar, y si lo comparas con las cosas que me hace hacer Lynn, esto es un juego de niños. Somos niños. Preadolescentes. ¿Y cuál es la diferencia? El acné, supongo. Rusty solo pudo contemplar con molestia a su amigo, quien le devolvió una sonrisa, pero prosiguió para comentarle sobre los árboles que había visto hace un momento, ignorando lo ocurrido. Así siguieron por casi media hora más, cuando esta vez fue Lincoln quien llamó la atención del pelirrojo. Detengámonos un momento. Ahora si necesitas descansar. Sí, por favor. Orillándose del camino ambos aprovecharon algunos árboles que cubrían uno de los lados de la carretera para dejarse caer sobre el pasto, quedando con una buena vista de un terreno de cultivo que se extendía considerablemente por el lado contrario de la pista. Rusty, si bien ya comenzaba a resentir todo el tiempo que llevaba pedaleando, Lincoln por su parte estaba tirado en el piso, respirando con algo de dificultad mientras elongaba como podía sus piernas, aunque fallando en el proceso ya que apenas era capaz de mover el resto de su cuerpo. Sí que te ves cansado. Es mi culpa, no debí relajarme tanto mientras tenía ese estúpido yeso en el brazo. Hablas como si siempre hubieses sido deportista. Oye, este año me he movido bastante, más que los años pasados al menos. Sí, pero tienes muchos años de ser un vago. Bueno, sí, digo, incluso mamá el año pasado me obligó a hacer deportes al punto que me inscribió forzadamente al equipo. Suena irónico ahora que lo pienso. ¿Lo hizo? ¿Sí? ¿No te conté? No, para nada, acabo de enterarme, hombre. Qué raro, juraba que se los había contado, o quizás solo fue a Clyde. Es probable. Un camión pasó por la calle a pocos metros de donde estaban tirados ambos chicos, un sonido ensordecedor que un marcado silencio una vez se alejó, aunque la brisa se esforzaba por hacer pasar aquel incómodo ambiente que se formó. El rostro de Rusty seguía en parte deformado. Aun cuando había pasado tiempo era como si la sombra del muchacho siguiese repercutiendo en aquella amistad. Bueno, aunque tarde igualmente me entere, eso es algo, ¿no? Sé. Mientras seguía alargando ese el peliblanco comenzó a erguirse, sacando del bolso que había estado cargando todo el trayecto una botella de agua, bebiendo la mitad de lo que contenía antes de lanzársela a Rusty, quien, para su desgracia, no tuvo los reflejos suficientes. ¿Y se supone que yo era el cansado? Oye. Me hubieras avisado. Espera lo inesperado, amigo. Lincoln comenzó a levantarse. ¿Nos vamos? Preocupado, no hemos estado ni siquiera 10 minutos quietos. Sí, pero estamos cerca, no deberían ser más de unos minutos para llegar. Oye, yo también quiero llegar, pero sigues respirando algo agitado, podemos tomarlo con calma. Pero tú estabas muy emocionado con ir cuando nos pusimos de acuerdo, tanto que también quiero conocer el lugar y ya estamos tan cerca. Sintiendo la iniciativa de Lincoln, Rusty sintió que no podía quedarse atrás y se levantó tan rápido como pudo, montando su bicicleta en tiempo récord antes de mirar fijamente a su amigo. $10 a que llego primero. Ja. Ya quisieras. Pero en lo que el peliblanco se montó en su bicicleta, Rusty ya había comenzado a pedalear. Oye. Eso es trampa. Es estrategia. Y nunca decidimos una señal de partida. Ja 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 ja. Desgraciado.
Y con una sonrisa Lincoln olvidó la molestia en sus piernas y comenzó a pedalear con todas sus fuerzas intentando acortar la distancia con Rusty, quien no se contuvo, avanzando a gran velocidad por la ruta. Ese lugar era una zona de campamento que había visitado un par de veces con su padre y hermanito, tenía acceso a un pequeño lago donde se podía pescar y un camino para visitar un sector boscoso, estaba relativamente retirado de Royal Woods, por lo que siempre había sido un desafío que se había propuesto el viajar en bicicleta al lugar, y cuando vio los ánimos de su amigo a tope por sacarse el yeso sabía que podría aprovechar para vivir esa experiencia que tanto deseaba acompañado y no se arrepentía. El viaje de por sí tenía buenas vistas para contemplar, y que Lincoln si lo desease podría fotografiar, y se habían reído bastante con las ocurrencias en los descansos o cuando se alcanzaban en ruta. Aquel pequeño desafío final solo fue el empujón final para decir que estaba disfrutando al máximo ese día y, frenando de golpe una vez vio el claro que servía de entrada al lugar, alzó los brazos y dio un grito de victoria a los cuatro vientos, pues no solo estaba disfrutando del día, sino que por primera vez en demasiado tiempo, se sentía pleno. Te dije que yo ganaría, jajaja. Y al voltearse, esperando ver la expresión de derrota de su amigo, solo pudo notar que el chico se encontraba a una distancia considerable, apenas podía distinguirlo debido a lo separado que estaban, pero si su experiencia andando en bicicleta estaba en lo cierto, el chico realmente no iba muy rápido. Ni siquiera podría considerarlo una velocidad promedio, iba realmente lento. ¿Por qué vendrá tan lento? Confundido, Rusty pensó en ir donde esté a preguntarle, pero considerando que terminaría eventualmente llegando, pensó que lo mejor sería simplemente quedarse allí, por lo que aprovechó un árbol para dejar apoyada su bicicleta mientras él se paró de brazos cruzados y una sonrisa de victoria en su rostro a la espera de restregar su victoria una vez el chico estuviese cerca, más, cuando este ya estaba a una distancia lo suficientemente corta para poder distinguir sus facciones, Rusty pudo notar que Lincoln lucía realmente exhausto, esforzándose solo por andar a esa velocidad, algo que hizo decaer su sonrisa burlona para transformarla en una de preocupación. «Hey Link, ¿estás bien?» Sí, ya llegamos». Una vez estaba por detenerse, el peliblanco intentó apoyarse en uno de sus pies para comenzar a bajarse, pero al poner su pie en la tierra pudo sentir un fuerte puntazo en esta, estando a nada de dejarse caer si no fuese porque el pelirrojo alcanzó a sostenerlo, quedando frente a frente del muchacho quien respiraba con dificultad. «Gracias, ya estamos aquí. Creo que sí estabas muy cansado». Pero sí, seguíamos descansando, se nos iba a hacer de noche, y no podríamos disfrutar del lugar. Viejo, tampoco era para tanto. Si lo era, tú te notabas muy entusiasmado. Bueno, sí, pero no era para tanto. Pero sí, no llegábamos, con tiempo tú te hubieras decepcionado, y hubieras sufrido, y tal vez llorado. ¿Qué? No, ¿cómo crees? No soy tan infantil para ponerme a llorar por algo así, yo no lo haría. ¿En serio? Vaya, después de ayudarle a bajar de la bicicleta y a elongar, Rusty dejó al peliblanco apoyado en un árbol descansando, alejándose un momento. Hasta la fecha debían compartido cosas tranquilas debido a su condición, cosas como juntarse a hacer la tarea o ver alguna serie, pero hace poco que había vuelto a los entrenamientos de Lynn para acondicionarlo y hoy había tenido su primera práctica en mucho tiempo. Si lo pensaba un poco tenía sentido que estuviese muy cansado, inclusive si lo pensaba bien, deberían de haber hecho ese viaje otro día, uno donde Lincoln no entrenase, no tenía por qué ser ese preciso día. Si lo pensaba un poco, era la primera petición importante que le hacía en mucho tiempo y aunque lo fuese, posponerlo un poco más no era un problema, hablar de decepcionarlo y causarle sufrimiento no venía al caso, era ser un poco extremista a su modo de pensar, de hecho no recordaba haberle hecho una petición que requiriese tanto esfuerzo de su parte alguna vez, quizás cuando hacían trabajos para la escuela o algo, pero aún así seguía confundido. Espera, ¿llorar? Ciertamente él podría llorar por varias cosas, por un golpe fuerte, porque Roxane de la telenovela deje a Armando, cuando una chica se resiste demasiado a sus encantos, pero en cosas relacionadas a sus amigos tenía a reírse o enojarse dependiendo de la situación, aunque alguien sí lloraba bastante, si pudiese ponerlo de otra forma, si hubo alguien cuya tolerancia al dolor y frustración era especialmente baja como para tener constante cuidado de no herirlo. Eso hizo voltearse para ver nuevamente al peliblanco quien se veía un poco más repuesto, pero seguía notándose exhausto. Link, no creo que te haga bien esforzarte tanto, solo mírate, estás del asco. ¿Bromas?
Fueron varias semanas aburridas, además hace años que no me sentía tan vigorizado, jeje. Parecía renuente a cambiar su humor, era el modo lo solucionaré, una broma entre ellos para referirse a Lincoln cuando éste quería solucionar un problema que, generalmente, había causado él mismo. Una vez en ese estado posiblemente daría cualquier excusa para achacarse cualquier problema, y el hecho de que pensase eso quería decir que Lincoln encontró un problema del cual se siente culpable, y considerando que las últimas horas solo habían estado los dos, Rusty se dio cuenta que él era el responsable de ello. Oye, no estoy molesto por lo que estás haciendo, solo cálmate. ¿Quieres calmarme? ¿De qué hablas? Link, no tienes que forzarte a seguirme el paso, ¿sabes? Pero yo, ¿en serio eres tan amante de los deportes como tu hermana que disfrutaste este viaje después de entrenar fútbol americano? Bueno, yo, no podía defraudarte, ya me había comprometido, estaba todo planeado. Viejo, los planes se pueden modificar, no tienes por qué hacerme feliz a costa tuya. Pero yo, entre más arrinconado parecía Lincoln, Rusty más podía darse cuenta de que los había arrinconado a ese momento, las costumbres de Lincoln después de convivir tanto con él. Yo no soy Clyde, no tienes que tratarme como él. ¿Cómo Clyde? Lincoln quiso refutar, pero las palabras murieron en su boca antes, gesticulando sus intenciones más la voz no salía. Fue casi un minuto donde lo intento negarlo, pero entre más pasaba más lo procesaba su cerebro. Ciertamente Rusty le había propuesto esa salida antes de enterarse que ese mismo día sería su primera práctica en mucho tiempo. Podría haberse negado, pero después de la amabilidad que le habían mostrado Liam y él sentía que era fallarles, si Liam le hubiese propuesto algo estaba seguro que también hubiese aceptado sin cuestionarlo. Sentía que podría herir sus sentimientos muy fácilmente después de tanta entrega y que debía pagar de la misma forma a ellos, pero ver la determinación de Rusty le hacía pensar que eso era precisamente lo que había hecho con Clyde. Siempre dispuesto a todo por el otro, no importaba la hora o situación, y las veces que se había negado, podía recordar a Moreno suplicándole tanto como las veces que él había suplicado por la ayuda de este. Era su idea de mejores amigos, era su idea de amistad, pero, ahí estaba Rusty, diciéndole que no era necesario, que se podían poner límites. ¿Acaso no había aprendido nada de esa fallida amistad? Por un momento, Lincoln se sintió casi enfermo hasta que negó fuertemente con su cabeza, levantando la mirada para encarar a Rusty, quien lo miraba seriamente. Tienes razón, maldita sea, me duelen demasiado las piernas. ¿Eso es lo que realmente piensas? Mierda, sí. Subestimé el entrenamiento y este viaje. ¿Quieres volver a casa? No. Rusty estaba dispuesto a llamar a su padre para que los recogiese. Si Lincoln no estaba en condiciones lo aceptaría y volverían, pero ahora era Lincoln quien lo desafiaba con la mirada. Acepto que debí posponer esto, pero después de llegar aquí no me vas a pedir que nos vayamos sin tirarnos al lago a nadar. No, tengo traje de baño. Lincoln le tiró su polera en la cara, seguido de su pantalón. Eso nunca nos detuvo. ¿Qué? ¿Ahora te retractas? Sabes lo mucho que me gusta nadar. Pero ¿y tu cuerpo? Si estoy demasiado cansado me cargas. Oye, no acepte eso. Pues ahora te jodes. Lincoln se levantó, estando lo suficientemente repuesto para caminar. Yo quiero hacer esto. Realmente no había nadie, por suerte, en la zona más que ellos, aunque daban varias horas de sol y, por lo visto, a Lincoln ya no parecía interesarle si él lo estaba disfrutando o no. Parecía que había tomado la decisión de disfrutar sin pensar tanto en él, algo que pasado el momento de conmoción, provocó una sonrisa en el pelirrojo. Si tú no te vas a contener más, yo tampoco lo haré, Lincoln. Así. Seguro que no quieres descansar después del viaje. Ah, no, con mi orgullo no al vino. Momento en el que Rusty procedió a, siguiendo el ejemplo de su amigo, preparar su vestuario para nadar antes de correr directo al pequeño muelle a pocos metros. ¿Puedes besar mi trasero, señor segundo lugar? Lincoln no pensó demasiado en ello posterior a ponerse a jugar con su amigo, pero la sensación quedó grabada y fue procesada por su cabeza durante las horas que estuvieron allí hasta que, al final, el padre de Rusty los fue a buscar debido a la hora y el cansancio físico y mental de ambos. Rusty no era Clyde, tal como sus hermanas eran muy diferentes unas de otras, sus amigos eran diferentes los unos de los otros, compararlos o actuar como siempre no era bueno, no era agradable para nadie, tal como no podía permitir que otros pasasen por sobre sus sentimientos como si nada, él no podía hacerlo consigo mismo, y aún así, habría gente que estaría a su lado. Un pensamiento que sintió era curioso se formó en su cabeza.
No se puede subestimar la amistad. Al día siguiente, Lynn abrió la puerta de Lincoln de una patada, siguiendo la tarea que su madre le había encomendado. Apestoso, levántate para ir a desayunar que mamá nos llevará a la escuela, pero lo que pudo ver era un peliblanco en pijama con una expresión de risa y agonía absoluta. No, puedo moverme, ayuda, mientras reía agónicamente, una lágrima escapó de su ojo, Lynn solo suspiró. Supongo que es momento de comprobar si aprendí bien o no de la entrenadora cómo se repone a una persona. Tronó sus manos antes de darle una sádica sonrisa a Lincoln. No te preocupes, hermanito, solo será un agradable masaje. Esa mañana, uno de los vecinos terminó reportando los gritos de un intento de asesinato dentro de la casa Loud. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.